Así es, lo habíamos prometido, el hecho de los escribanos que nos visitan en el piso y en este caso para hablar, por ejemplo, de asesoramiento e intervención en las convenciones prenupciales. Para eso está el escribano Miguel Anduni. ¿Cómo le va, escribano? Buenas tardes. Muy bien, gracias. La verdad es que ya aprovechamos para hacer un montón de consultas previas mientras estábamos presenciando el acto de consenso federal. María se quiere casar, pero, y aquí viene el tema del día, María. Claro, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son estas intervenciones que se realizan, estas convenciones nupciales y prenupciales? Bueno, te quiero explicar primero que con la reforma del Código Civil se introdujeron nuevas instituciones, sobre todo en el régimen del matrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que se quiera casar hoy puede optar por entrar en un régimen de separación de bienes. Este régimen de separación de bienes hace que todos los bienes que se incorporan después del matrimonio sean bienes propios, exclusivos del cónyuge, y puede disponer libremente sin pedir el consentimiento del otro cónyuge. Por lo tanto, integran el régimen de su propio patrimonio. Ahora bien, en la convención prenupcial se tiene que hacer por escritura pública, quiero aclarar, y se fijan determinados puntos que puede ser uno solo o los que marca la ley. Dentro de esos puntos es muy importante aclarar que cuando se celebra la convención prenupcial se establece, por ejemplo, cuáles son los bienes y el avalúo de los bienes que van a llevar los futuros cónyuges en la celebración del matrimonio. Es importantísimo este punto porque no solamente se trata de los bienes registrables, como podría ser un automotor o un inmueble, sino también hay bienes muebles que tienen mucho valor y que es importante reflejarlo en esa convención para que después de celebrado el matrimonio se sepa que ese bien y el valor del bien, a modo de preconstituir prueba por si en el futuro hay algún litigio, le pertenecía a este futuro contrayente. También la valoración de los bienes, o sea, el avalúo de los bienes, el valor de los bienes es importante incorporarlo en esta convención. Es importante también aclarar otro punto que es en cuanto a las deudas y los créditos que tienen los futuros contrayentes y que van a llevar después al matrimonio, para que no haya una confusión de créditos y deudas. Claro. Bueno, estos puntos no se lo tenía en cuenta antes y ahora con el nuevo régimen se establece. O sea, a ver, para pasarlo en limpio y con ejemplos. Sí. Nos casamos con María Esther, hacemos el procedimiento, después me hacen un juicio a mí, no sé, dentro del ámbito laboral, por ejemplo, y vienen a por nuestros muebles. Un ejemplo. En ese caso ya se deja previsto que sobre las pertenencias de María no se pueden llevar todo lo que sea mío. Exactamente. Ajá. Por eso es muy importante dejar aclarado tanto las deudas como los créditos, claro, a quién le correspondía antes de la celebración del matrimonio. Otro de los puntos es las donaciones, ya sea que se van a hacer entre sí los futuros cónyuges o las donaciones que hacen los terceros a los cónyuges en razón del matrimonio. En ese caso, ¿por qué? Porque se incorporan bienes y se sabe perfectamente cuáles son los bienes que se van a incorporar después al matrimonio y no haya confusión de bienes si no optan por el régimen de separación de bienes. Por ejemplo, regalaron una mesa de algarrobo, por ejemplo. Exactamente. Se decía para el día del casamiento. Exactamente. Claro. ¿Y después cómo hacemos? Bueno, en ese inventario que se hace en la convención prenupcial se pone y se detalla no solamente los bienes, sino los valores. Y por último, es fundamental también aclarar que en la convención prenupcial, y esto es lo más importante de todo por el nuevo régimen que se incorporó, es la opción para que se pueda entrar antes del matrimonio por el régimen de separación de bienes, que es una nueva institución que se incorporó al Código Civil y Comercial. Claro. Porque antes de la sanción del Código, todas las personas que ingresaban al matrimonio entraban bajo el régimen de la comunidad, o es decir,
que todos los bienes que se adquirían durante el transcurso del matrimonio participaban y eran bienes comunes. Claro. Por lo tanto, en el caso de la disolución de la sociedad conyugal, tendrían que liquidar esa comunidad. Entonces, ahora, con este nuevo régimen, los futuros contrayentes pueden decir, no, yo quiero entrar bajo el régimen de separación de bien. En consecuencia, si optan, obviamente que se tiene que hacer por la escritura pública, y esa escritura se tiene que, en el momento de ir a celebrar el matrimonio, se tiene que presentar al oficial del registro civil y decir, yo opté, y acá está la escritura donde opté por el régimen de separación de bienes. Digamos, los efectos de la convención entre los futuros contrayentes con la escritura basta, pero con relación a los terceros es necesario la inscripción en el acta de matrimonio que se optó por el régimen de separación de bienes. ¿Para qué? Para que posteriormente los acreedores, los deudores, sepan cuál es el sistema de ingreso al régimen matrimonial de los cónyuges. Bueno, hasta aquí hablábamos de futuros contrayentes. Exactamente. Ahora, si yo ya estoy casado hace 30 años, por ejemplo, sí, ¿puedo también hacer un procedimiento similar ahora, después de haber estado casado? Efectivamente. El Código contempla la posibilidad, obviamente, de que tiene que haber pasado un año, ya sea del régimen convencional o el régimen legal. ¿Por qué? Lo que quiero decirle, ¿cuál es el régimen legal? El régimen legal es, si yo no hago la convención prenupcial y opto, entro al régimen de comunidad, no al régimen de separación. Por eso es importantísimo aclarar que en ese instrumento se deje, si quieren entrar en el régimen de separación, antes de la celebración del matrimonio. Porque si no optaron, entran bajo el régimen de la comunidad. Por lo tanto, participan el 50% cada cónyuge de todos los bienes que adquieren durante el matrimonio. Ahora bien, si ya se celebró el matrimonio o los matrimonios que venían con el régimen anterior y ha pasado un año, pueden optar y cambiarse de régimen. Es decir, pasar del régimen de comunidad, por ejemplo, los matrimonios celebrados con anterioridad a la reforma del Código Civil venían con el régimen de comunidad. Como ya pasaron generalmente más de un año, entonces pueden optar por el régimen de separación de bienes. Esa convención, y tienen por único objeto el cambio del régimen. No puede tener por objeto otras cuestiones, por ejemplo, el régimen de los alimentos, el régimen de visitas, etcétera, etcétera. Si hay algún problema, no pueden tener por objeto. Tienen que tener por objeto solamente el cambio de régimen. Tal cual. Ahora, al cambiar de régimen, en esa convención se puede optar solamente por cambiar de régimen y nada más. Y no se dice sobre los bienes anteriores. Si no se dice nada, se entra en lo que se denomina técnicamente como la indivisión postcomunitaria. Es decir, hay que liquidar la ganancialidad, la masa de bienes que se adquirió con el régimen de ganancias. Se puede liquidar y partir del nuevo régimen con los bienes que se adquieran en el futuro como bienes propios. En esa liquidación y partición también puede intervenir el escribano, no hay problema, sale de la esfera jurisdiccional, o sea, de la justicia, y se puede hacer la escritura de partición y adjudicación de los bienes de la vieja sociedad conyugal. Perfecto. Ha quedado sumamente claro, sí. ¿Qué pasa con los que conviven ya? Quizás no están casados. ¿Ellos también tienen derecho, no tienen derecho sobre los bienes de la otra persona? ¿Cómo es ese caso? El problema es que se presentaba antes de la reforma del Código Civil, lo que vos me planteás son las uniones convivenciales. Así es. Bien. El Código Civil establece que la unión convivencial debe estar inscripta para entrar dentro del régimen. Pero la jurisprudencia estableció que no es así, que se puede entrar al régimen convivencial y con determinados efectos sin haberse inscripto la unión convivencial en el registro civil. Ahora bien,
¿Qué pasa con esa situación antes de la reforma del Código Civil? Que se planteaba el problema de que cuando se quería liquidar esa vieja unión convivencial, se iba por la sociedad de hecho o porque no se había convenido absolutamente nada, entonces era una cuestión de prueba ante la justicia para poder distribuir los bienes que esa unión convivencial tenía. Ahora con la reforma del Código Civil también se puede hacer las convenciones previas a la unión convivencial y determinar cuáles son los bienes que ingresan a esa relación convivencial y cómo va a ser el proceso de partición, adjudicación o división. Eso es lo bueno que tiene este sistema, el nuevo sistema con el Código Civil y Comercial. Bien, están llegando las consultas, ¿les parece que vamos leyendo? Sí, a ver lo que nos manda la gente. Nos dicen, considerando, a ver, buenas tardes Javier y María, quiero preguntarle al señor escribano si se puede o no se puede desheredar a un hijo por su mal comportamiento. JF, sí. El mensaje. Sí, hay un régimen que se denomina indignidad y desheredación. O sea, en el sistema viejo era por, digamos, en el sistema del Código Civil anterior existía, cuando había mal comportamiento, la conducta era reprochable de un hijo hacia el padre, se lo podía desheredar por cualquier causa. Ahora, el Código estableció las causales de indignidad, por ejemplo, sería el caso de atentado de la vida del hijo contra el padre o contra la madre, puede ser susceptible de ser, digamos, desheredado, de no participar en la herencia. Perfecto. Consulta, dice, si saco un préstamo en soltera, después me caso y me atraso en el pago, ¿pueden embargar los bienes de mi esposo, considerando que sea un matrimonio bajo el régimen de comunidad de bienes? ¿Me podés repetir la pregunta? Si saco un préstamo en soltera, después me caso y me atraso en el pago, ¿pueden embargar los bienes de mi esposo, considerando que sea un matrimonio bajo el régimen de comunidades de bienes? Bueno, como la deuda fue contraída con anterioridad, hay un régimen, en ese sentido viene el sistema de la separación de bienes, por lo tanto no le pueden embargar los bienes que están a nombre del otro cónyuge. Por más que esté en el régimen de comunidad. Viene el oficial de justicia, si quiere llevar el televisor, no puede hacerlo. O sea, sigue vigente el régimen viejo. Las deudas contraídas durante el matrimonio por uno de los cónyuges son del cónyuge. Y en este caso, como la deuda fue contraída con anterioridad, con mayor razón. No pueden embargarle los bienes de titularidad del otro cónyuge. Perfecto. Bien. Si estoy juntada, ¿tengo los mismos efectos? No sé, creo que quiere decir derechos, debe ser derecho, porque piden partida de nacimiento para dejar algo al concubino. Señora Lucía es quien pregunta. Bueno, o sea, el sistema, digamos, de convivencial es importante reflejarlo en esta convención porque no tiene los mismos derechos que el régimen matrimonial en su totalidad, digamos. Pero es importantísimo por eso reflejarlo en las convenciones previa a la unión convivencial para adquirir determinados derechos. Hay algunos derechos que sí vienen, como por ejemplo el derecho de pensión, etcétera, etcétera, que venían con el Código Viejo. Bien, y si hay más preguntas, la pueden trasladar directamente al teléfono del Colegio de Escribanos de Salta, de calle Mitre, 384, el teléfono es 387-431-1557. Repito, la dirección del Colegio de Escribanos, Mitre 384, y el teléfono para realizar las consultas o pedir un turno para ser atendidos gratuitamente es el 387-431-1557. Ahí está, son muchas las consultas, así que se las vamos a hacer llegar también al escribano que nos visitó en el día de hoy. Muchísimas gracias, escribano. Gracias, escribano. Realmente ha sido muy ilustrativo. He decidido no casarme directamente. Muchas gracias, ha sido muy gentil. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y en instantes volvemos a Multivisión Noticias.